Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Bua, que no tenía sentido de cuándo hablar, lo dijo en voz alta. Ting Tang lo pateó por debajo de la mesa. Calma tu boca de perro. Este no es el momento ni el lugar adecuado para decir esto. Solo tengo curiosidad. Una pareja vino de un triángulo amoroso, pero en una boda pintaron una imagen tan hermosa de ellos mismos. Creo que una boda es una gran fachada. La actitud de Búa era un punto de vista tan estrecho, pero tenía algo de verdad y otras personas no lo decían en voz alta. Sonreí con sarcasmo, viendo el video que mostraba lo mucho que mi hermano estaba enamorado de la enfermera. La barriga de 3 meses de la esposa era obviamente evidente de lujuria y falta de control. Eso fue repugnante. Me recordó a alguien que influyó en este tipo de idea. Tuve que sacudir mi cabeza y concentrarme en el momento feliz de mi familia, aunque no estaba muy convencida. La boda estuvo llena de luces y sonidos. El reflector que mostraba a la novia y al novio que subieron al escenario para cortar un pastel de bodas nos hizo llorar a mí y a otros invitados. Me alegré por él de que finalmente tuviera a alguien. Mi mamá lloró quizás porque le devolvieron algo de dinero de los sobres rojos, suficiente para la tarifa de la boda. Huele bien. Nutzel se paró a mi lado para comentarme sobre el olor. Este perfume es tan agradable. Apreté mi brazo con fuerza y me mordí los dientes. El olor a vainilla siempre ha tenido influencia en mí. No podía creer que ella también estuviera aquí, pero conocí el olor. La dueña del olor estaba aquí. Si yo fuera la novia, me enfadaría, dijo Búa, pero sus ojos ya no estaban en el escenario. Tintán me acarició suavemente el hombro. ¿Quieres ir a dar un paseo conmigo? No, respondí. Me sentí enojada conmigo misma porque estaba emocionada de oler el olor a vainilla. Soy la hermana del novio. Tengo que pasar por esto. Debería decir hola, Love. Su dulce voz vino desde atrás. Todo mi cuerpo estaba entumecido. Mi cabeza estaba liviana, como si alguien me hubiera hecho un agujero en ella. Estaba lista para desplomarme en el suelo. Los otros 3 amigos saludaron alegremente al bello rostro, sin darse cuenta de lo que me había pasado. Te ves tan hermosa, Pam. Bua fue la primera en comentar. Estás vestida de blanco como una monja, pero te ves increíble, más que la novia. ¿Tienes algún problema con la cuñada de Love? Nutzel le pellizcó el brazo y saludó a Pam. Te ves increíble hoy, Love. Pam no parecía escuchar lo que decían mis amigos en absoluto. Ella solo gritó mi nombre. Me tomó más de 5 segundos darme la vuelta y hablarle como si nada hubiera pasado entre nosotras. Hola, Pam. ¡Wow! Te ves genial. Miré su brillante camisón con admiración. Eclipsas a otras mujeres aquí. Traté de parecer feliz, pero ella no actuaba tan feliz como yo. Los dulces ojos parecían estar llorosos. Hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú, Pam? El pesado silencio cayó entre nosotros a pesar del sonido de la celebración en el escenario. Pan me miró pero no dijo que estaba bien. Yo, lentamente, me le acerqué para darle un abrazo de consuelo. Mis amigos observaron la situación con confusión. Te extraño, Pam. Parecía sorprendida, pero rápidamente me atrajo como si ya no quisiera que yo desapareciera. No pude evitar emocionarme con la dulce voz al lado de mi oído. Entonces
De repente, mi memoria del año pasado me recordó. Pervertida, sí. ¿Cómo podía olvidar eso? Le empujé lejos. ¿Ya comiste algo? No, por favor, adelante. Acorté la conversación. Me giré y presté atención a las actividades en el escenario. Envolví mis brazos alrededor de mi pecho. Fue muy difícil darle la espalda a alguien que todavía tenía poder sobre mí, pero si no eliminaba el sentimiento, el mismo viejo dolor volvería. Todo el tiempo vi el esbelto cuerpo en un hermoso vestido en el rabillo de mis ojos. No eran solo mis ojos, sino también los de Kawi. Esta era la escena que la gente que conocía el trasfondo quería ver. Kawi entró con su esposa para saludar a Pam, que ahora estaba sola. Quería estar ahí con ella, pero también quería saber cómo manejaba el antiguo amor. Su rostro parecía emocionado como si se hubiera enamorado de nuevo. La novia parecía saber lo que había pasado y no estaba muy feliz por eso. ¿Van a pelear? Ti-Tang susurró en mis oídos. Ella estaba tan emocionada sobre eso que su hormona femenina estaba casi tan alta como el techo. Pan sonrió a la pareja de recién casados y dijo: «Felicidades». Conversaron brevemente y Pan luego salió del salón de baile. Todos los amigos del novio suspiraron con alivio. Finalmente se fue. Qué duro tienes que ser para venir a la boda de tu exnovio. Espera, ¿a dónde vas? La acompañaré hasta la salida. Volveré. Tintang puso los ojos en blanco mirándome. Salí corriendo para asegurarme de que estuviera bien. Pan estaba a punto de bajar las escaleras alfombradas de rojo, pero se dio la vuelta cuando le hablé. ¿Te vas? Sí. ¿Estás bien? Mi pregunta tenía tantas capas. Podría implicar cómo la trató la novia o cómo se sintió con respecto a la boda. Pero sabía que ella estaría bien con la segunda preocupación. Sabía lo dura que era esta dulce cara. Estoy bien. Lo que realmente quería preguntar era, ¿puedo llevarte a casa? Pero ella podría decir que no a eso, así que evité esa pregunta. ¿Cómo viniste aquí? Estoy aquí con mi amigo. Ese es el auto.